tenemos como un universo de conceptos, ¿no? Que femenino mujer, masculino hombre, pero no, porque si es lo femenino, lo interno, lo masculino, lo externo, que ante todos estos conceptos que hay, Vero, yo me fui al cuerpo. Yo me fui al cuerpo. La energía sagrada femenina vista desde el Tao, desde esa visión del yin y el yang, es la oculta, la interna, la oscura. Es esa que nos lleva muchísimo al individuo que somos. La energía sagrada femenina te va a llevar a habitar la mujer que eres, desde la biología que tú tienes, desde lo que tú habitas, para que muestres al mundo quién eres, para que tú hagas en el mundo desde la mujer que tú eres. No es masculinizarnos. ¿Cómo darnos cuenta de eso? No, tú hablabas del cuerpo, que creo que es clave para poder nosotros empezar a ser conscientes de eso, ¿no? Pero ¿cómo es retomarlo? ¿Cómo reconectar con eso? Porque estamos tan fuera, ¿no? de nuestro cuerpo, muchas veces estamos muy en la mente. ¿Cómo regresar a eso y cómo empezar a observarlo, ¿no? O sea, cómo ver que eso habita en mí y cómo irlo potencializando, ¿no? Distintas etapas de nuestro ciclo menstrual, vamos cambiando de umbrales de creación mental y emocional y de percepción del mundo que nos dan distintos estados de ser y estar en el mundo. Es algo impresionante. Y claro, el juego se pone más intenso cuando llegamos a los 40 años. Bueno, ¿qué tanto la idea que tenemos de lo masculino solo también es una faceta? O sea, solo es una cara que hemos visto. Y cómo es que también no hemos entendido tanto esta energía sagrada masculina, que nos hemos perdido. Y intentar luchar contra solo una cara de esta masculinidad y querer imponer cierta visión femenina podría crear un desequilibrio. Es que es bien interesante porque todo vamos a los conceptos, Vero. Puros conceptos ideológicos. Muy en la mente, ¿no? Estar conectados en ya no solo en nuestra mente, que es este mundo virtual, sino ya también se ha extendido todo el mundo virtual, ¿no? A las redes, a las computadoras. Está bien difícil luego bajar, ¿no? Bajar aquí otra vez y no quedarnos anclados con estas ideas que nos hacen en algún sentido pues sufrir, ¿no? Porque es como querer negar lo que estamos. El sagrado femenino nos lleva muchísimo a la suficiencia, porque es como fuimos criadas por nuestra madre y por ende. Y esto me trae una pregunta que creo que es medular en este momento. Y para platicarnos sobre esto tenemos pues a esta invitada tan especial. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación a platicar sobre este tema. A ti, querida Vero, yo ahorita aproveché y me llevé la charla al grupo en Facebook Carpa Roja Alquimia del Ser, para que ahí también lleguen todas estas semillas que vamos a tejer y vamos a compartir en esta charla. Para mí es un honor estar aquí y compartiendo un tema que para mí me emociona y me apasiona. Así es que a poner burbujeante el caldero, mi querida Vero. Muchísimas gracias. Y bueno, antes me gustaría como presentarte. Es un alma viajera en la madre tierra Gaia, aprendiendo el arte de ser humana a través de la alquimia del ser. Y bueno, ella es maestra en humanidades con especialidad en antropología educativa, dula de parto, mentora de danza hormonal femenina y guardiana de la carpa roja, alquimia del ser. Y bueno, pues, ¿quién mejor que tú para platicarnos sobre la energía sagrada femenina, ¿no? Porque se habla mucho de de la mujer, de su empoderamiento, pero siento desde lo muy personal que está un poco como incompleta esta visión, ¿no? Esta visión que tenemos en la actualidad de la feminidad, de esta energía que no solo vive en nosotras, sino vive en todo el planeta, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco qué es esto. Es una pregunta muy interesante porque yo también me la hice precisamente en el año 2018, querida Vero,
cuando emprendo estos caminos más enfocados a esta energía sagrada femenina. Como un background, en el año 2017, dos amigas muy cercanas me hablaron de dos caminos muy interesantes. Uno, el que ofrece Miranda Gray a través de su comunidad One Blessing, que es el de la Moon Mother, y hasta me invitó esta amiga a leer el libro Luna Roja, escrito por Miranda Gray, y me dijo, ya te vi como mentora de procesos femeninos o del ciclo menstrual. Y yo hasta le dije, ay, Nayeli, pero es que, o sea, yo, porque en función también de que estudié una licenciatura en comercio internacional, tengo mi taller de artesanías, yo decía, me voy a andar metiendo en lo de la medicina de la mujer. Ok, me inspiró mucho porque soy madre de dos mujeres que ahorita ya son adolescentes, en ese entonces estaban pequeñas, y dije, bueno, vamos. Y hasta por ella me dijo, mira, Miranda Gray vine a formar Moon Mothers en 2018 a México, ya te vi, amiga. Y pues ahí va la Elke. ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo leer el libro de Miranda Gray, Luna Roja, y también El despertar de la energía femenina en el mundo. Y dije, quiero conocer a la autora. Pero también ese año 2017, una querida amiga con la que yo estudié la licenciatura en comercio internacional me dijo, ya te vi a ti como dula de parto. Y yo le dije, ay, amiga, espérate. O sea, ¿qué estudiamos y qué voy a andar yo haciendo en los partos? Y ella me compartió su experiencia de, ella parió acompañada de una dula. Ella vivió su posparto acompañada de una dula y eso también me inspiró. Y precisamente inició estos caminos en el año 2018 y había mucho estos comentarios, ¿no? Entre la energía sagrada masculina, la energía femenina, cómo tenemos como un universo de conceptos, ¿no? Que femenino mujer, masculino hombre, pero no, porque si es lo femenino, lo interno, lo masculino, lo externo, que ante todos estos conceptos que hay, Vero, yo me fui al cuerpo. Yo me fui al cuerpo, porque he de confesar que de que empecé mi camino de dula de parto en el año 2018, me estaba enfocando muchísimo en la medicina de la mujer. He realizado distintas formaciones que yo creo que inconscientemente hasta mi padre, que es médico, ha de estar feliz, ¿no? De ver a una de sus hijas en ese ámbito. Este, pero sobre todo me llevó muchísimo a comprenderlo de esta manera. La energía sagrada femenina vista desde el Tao, desde esa visión del yin y el yang, es la oculta, la interna, la oscura, es esa que nos lleva muchísimo al individuo que somos, a sentir, a recibir, a fluir, a aceptar, es la que nos lleva a observarnos a nosotros, mientras que la energía masculina o sagrada masculina nos lleva al hacer. Entonces, cuando yo brindo mis mentorías en danza hormonal femenina, le digo a las mujeres, la energía sagrada femenina te va a llevar a habitar la mujer que eres, desde la biología que tú tienes, desde lo que tú habitas, para que muestres al mundo quién eres, para que tú hagas en el mundo desde la mujer que tú eres. No es masculinizarnos, sino es emprender la acción desde la mujer que soy. Entonces, esa energía sagrada femenina nos lleva muchísimo a bajar la mente al cuerpo. La mente al cuerpo, porque es muy importante y lo hemos visto incluso desde la neurociencia. Nuestro cerebro tiene que estar al servicio de alguien. Si lo ponemos al servicio de nuestro estado mental, uff, no hombre, ¿cuántos caos provocamos? Sin embargo, tiene que bajar al cuerpo, a ver que la emoción es una necesidad neurofisiológica, es algo neurofisiológico que tenemos como seres humanos, y en este caso me voy a enfocar en las mujeres. Y cuando lo comprendemos de esta manera, aterrizándolo en nuestra danza hormonal femenina, que empieza desde que empezamos a menstruar hasta que nos despedimos de este mundo, porque tiene muchísimas etapas y muchísimos procesos, nos permite ir más a llevarnos al autocuidado, a la suficiencia, esa energía sagrada femenina, a fomentar en nosotras o al despertar de esa intuición, porque intuyes más, tienes mayor conexión con la misma tierra, con la madre tierra y sus estaciones, tienes mayor despertar de tu propia creatividad como mujer,
porque nosotras somos un ser impresionantemente creativo y que si nos estancamos únicamente en un solo camino, luego nos sentimos como no validadas, no vistas, como que puedo hacer algo más, ¿no? Entonces, esta energía sagrada femenina nos va a llevar a eso, a tener una mayor conciencia de nosotras mismas, la validación de nuestra voz para nosotras, observarnos, eh, qué nos habita yo como individuo, parte de una comunidad. Y fíjate que es como algo muy ajeno, lejano, porque nunca nos las han mostrado de esa forma, que estas dos energías están habitando en nosotros, y pareciera que solo hay una sola forma, no solo hay una cara de eso, ¿no? Y creo que aquí viene también como otra pregunta que me surge, ¿cómo darnos cuenta de eso? No, tú hablabas del cuerpo, que creo que es clave para poder Sí. nosotros empezar a ser conscientes de eso, ¿no? Pero cómo es retomarlo? ¿Cómo reconectar con eso? Porque estamos tan fuera, ¿no? De nuestro cuerpo, muchas veces estamos muy en la mente. ¿Cómo regresar a eso y cómo empezar a observarlo, ¿no? O sea, cómo ver que eso habita en mí y cómo irlo potencializando, ¿no? Ay, es algo que a mí me ha apasionado muchísimo, me apasiona muchísimo y por eso me dedico a esto desde el año 2018, porque precisamente pues para poder darlo o compartirlo es integrarlo y es una integración de todos los días, de todos los días. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor porque es observar, por ejemplo, cuando yo empecé esto, pues yo todavía estaba en un ciclo menstrual, yo ahorita ya estoy en una segunda etapa de perimenopausia. Entonces, era de cómo observar mis fases de mi propio ciclo, de mi danza hormonal, cómo sentirlas. Por eso se manejan distintos arquetipos que lo vemos dentro de lo que es lo que presenta Miranda Gray, pero ya cuando los aterrizas en la ciencia dices, sí, porque es entender qué está pasando dentro de mí, también bioquímicamente, hormonalmente, y que las emociones no están fuera, están dentro de nosotras. Es dentro de nosotras están estas emociones, porque toda emoción en donde la sentimos siempre, en el abdomen. Y nadie nos ha dicho del mesenterio, o sea, ahí está nuestro mesenterio, que es esta red neuronal, este, terminal nerviosa, que es la que recibe siempre el impacto emocional de lo que estamos vivenciando. Y cómo, de acuerdo a las distintas etapas de nuestro ciclo menstrual, vamos cambiando de umbrales de creación mental y emocional y de percepción del mundo que nos dan distintos estados de ser y estar en el mundo. Es algo impresionante. Y claro, el juego se pone más intenso cuando llegamos a los 40 años y empezamos caminos de perimenopausia. Ya es más intenso. ¿Por qué? Porque en la primera etapa podemos tener aún presentes las fases de un ciclo menstrual y en la segunda etapa ya se empieza a ser interesante porque ya no están tan definidas. Entonces, es principalmente ir conectando con esas distintas etapas en ti. Vivir de acuerdo a lo que es la energía propia de tu cuerpo en ciclo menstrual. Cómo te sientes en la preovulación y que es ese arquetipo que es más fuerte de la doncella, como una Moana, ¿no? Que sale a conquistar el mundo. Y cómo observarla en la luna creciente, está creciendo mi energía, cómo observarla en la primavera. No me tengo que acelerar porque apenas los brotes están saliendo del invierno. Cómo observarla en el sol del amanecer, ese que tenemos entre las 7 y las 10 de la mañana. Va levantándote todo poco a poco y comprender de qué manera nosotras tenemos nuestra propia sensibilidad a nuestros cambios hormonales, porque no somos iguales, no somos iguales. Y entonces así ir viviendo cada una de las etapas en una autoobservación. Por eso llevamos una serie de herramientas con las cuales vamos validando cómo nos sentimos hoy a nivel mental, emocional, físico, energético, qué se me hizo más fácil, qué se me hizo más complicado, porque esto así vamos enraizando en nosotras esa energía sagrada femenina de autoconocimiento, de ver que
Por ejemplo, en una ovulación, wow, no, la ovulatoria es peligrosa. Tener con los picos de estrógeno y progesterona son peligrosísimos. ¿Por qué? Porque viene ese velo que después de los 40 se va transformando y llega la famosa valemadrina, como le digo yo, esa pastillita que por el descenso del estrógeno, en donde puedes irte observándote a ti para que no te pongas tú la soga al cuello, porque nuestra danza hormonal como mujeres es muy diferente a la danza hormonal de un hombre. Incluso podemos observar cómo nosotras como mujeres no es lo mismo haber gestado y parido una mujer a gestar y parir hombre. O sea, cambiamos muchísimo. Y a mí me han preguntado, oye, ¿y cómo lo puede hacer una mujer en menopausia, en perimenopausia, incluso con histerectomía parcial o radical? Sintiendo, porque tu cerebro siempre va a estar percibiendo el útero. O sea, para nuestro cerebro, la conexión útero-corazón es real. Se le llama una resonancia cardíaco-uterina cerebral, que es diferente a la del hombre. Entonces, es bajar la revolución, observar, parar, permitirte sentir. Por eso hay distintas herramientas que se pueden compartir para que la mujer las vaya integrando mes a mes y sienta como en un mes, con o sin útero físico, con o sin ciclo menstrual, tenemos umbrales de creación diferentes. Y fíjate que ahora que mencionas eso, el tema de umbrales, eh, pareciera que, o sea, que vivimos solo en una faceta, ¿no? O que quisiéramos vivir en solo una faceta. Y no solo a nivel personal, sino a nivel como humanidad, ¿no? Pareciera que se han disuelto todas las demás y solo tendríamos que estar viviendo en una sola, ¿no? Y esto que tú comentas, pues sin duda podría darnos un poco más de comprensión de qué pasa con nosotros cuando estamos en cierto humor, en cierta momento en donde a veces no tenemos tantas ganas o a veces tenemos muchas ganas de hacer cosas y tal vez eso nos como ¿no? Como mujer o como hombre de repente como que nos exigimos siempre estar de una sola forma, ¿no? Sí, así es. Y somos muy diferentes, Vero, porque no es lo mismo tener la testosterona, la androstenediona, el cortisol a tu favor como hombre, a tener el estrógeno, la progesterona, la prolactina, la oxitocina, que luego es lo que me dicen. Ay, el que es, sobre todo cuando ya vienen esos cambios, por ejemplo, los pospartos, hay que cuidarlos muchísimo. Que Pues son tres nos años ayuda a no neurofisiológicamente enjuiciarnos en tanto, donde ¿no? Tanto. nosotras hacemos ese switcheo, porque dice, sí, vas a conocer a un bebé, pero también a una mujer completamente diferente. Y dentro de esta energía sagrada femenina, algo que nos lleva muchísimo es a observa bien de qué tipo de mujeres te estás rodeando. Porque muchas veces se nos ha dicho que los hombres y los hombres y los hombres. No, pero cuando vamos comprendiendo todo esto que se nos hace ver como muy afuera, muy espíritu afuera, muy todo, no, en el cuerpo cobra una conciencia muy diferente, porque el entorno nos influye mucho a nosotras como mujeres, sobre todo el entorno creado por mujeres, no por hombres, por mujeres. Ok, eso es interesante, ¿no? Porque también pareciera que vivimos desconectados de los otros, ¿no? Pero yo había visto hace tiempo que la neurociencia incluso dice ya, bueno, señala que si tú estás en el mismo lugar con varias personas, tú puedes estar percibiendo sus emociones, puedes estarlo percibiendo y a veces no estamos tan conscientes, ¿no? Y decimos, es que yo me siento así y tal vez no es nuestro, ¿no? Y eso que dices, que también he escuchado que, por ejemplo, el tema de la alineación de los ciclos, ¿no? Femeninos, se alinean en la cantidad de personas o, bueno, mujeres con las que estés, ¿no? Que convivas y llegan a alinearse, eso también, ¿no? Exacto, y sobre todo, ¿sabes qué, Vero? Algo que enseña mucho la energía sagrada femenina es la validación de límites personales, el no. O sea, es una autonomía impresionante que logras en donde te llevas a cuestionar muchísimas cosas.
¿no? Porque nos lleva incluso ya aterrizando en el cuerpo de observar el ADN mitocondrial, que es la crianza transmitida también de mujeres a mujeres y a hombres. Por eso es de que quien lo transmite es la madre, ¿no? Y te lleva a hacer una renovación o un volteo de cerebro o de mentalidad y de enfoque impresionante, que te maravilla y dices, ¿cómo voy descubriendo? A mí, te soy honesta, me ha inspirado muchísimo porque soy madre de dos mujeres y, y de hecho, cuando inicié mis estudios de Dula, teníamos que ver también cómo funciona el cerebro del hombre, porque no hay mejor dulo para una mujer que está en labor de parto que su propia pareja. O sea, es impresionante. Y yo con esto empecé a ver cómo es diferente la conexión del desarrollo neuroemocional, fisiológico del hombre con su madre que el de la mujer. Es algo apasionante. Por eso es de que esta energía sagrada femenina habita en hombres y en mujeres. ¿Para qué? Para que seamos auténticamente quienes somos, desde el entendimiento de lo que habitamos, cómo percibimos el mundo. Eso es algo preciosísimo, tomar esa como conciencia de ti misma que la vas cultivando y que no es estática, que varía bastante. Y esto lo podemos ver que por eso está reflejado en distintas culturas y tradiciones. Por ejemplo, yo aquí tengo un árbol que es muy conocido, por ejemplo, el árbol de la triple diosa, Mm. desde lo que es una doncella, una luna creciente, una madre, luna llena, una luna menguante que ya la ocupan como una mujer más madura, sostenidas por el árbol, pero a la vez aquí está el lugar de la mujer oculta, la mujer que va a nacer siempre, porque siempre estamos cambiando, siempre somos el movimiento constante, porque hasta la misma naturaleza no está estática. Y esto conjuntamente viéndolo desde el cuerpo, tengo aquí una herramienta que me encanta, por ejemplo, el disco de dilatación del cérvix de la mujer en labor de parto. Esto se despierta en nosotras desde que empezamos a menstruar. La incomodidad que me recuerda, que me recuerda desarrollar habilidades de tolerancia al malestar. Tolerancia no como resignación, porque la resignación nos lleva a victimizarnos y a decir no puedo hacer nada. No, como aceptación de que me puedo moverme, emprender acciones comprometidas conmigo. ¿Para qué? Para atravesar la incomodidad. Y atravesar la incomodidad me va a llevar al nacimiento de un nuevo ser. E incluso con esta observación de lo sagrado femenino, podemos observar que la famosa frecuencia 369 de la que hablaba Tesla está presente hasta en el círculo de dilatación del cérvix de la mujer y que igual está presente en las tres etapas madurativas que están vigentes siempre en el desarrollo de hombres y mujeres. Por eso nosotras tenemos primer trimestre de embarazo 3, segundo trimestre 6, tercer trimestre 9 y el nacimiento de la unidad, el 10. Entonces, cuando lo vas viendo, mi querida Vero, pero no desde solo una idea como en la escuela, ¿no? De que me aprendo un concepto, sino de bajarlo a tu cuerpo e interiorizarlo, llevar tu propia autoobservación y sobre todo rodearte de mujeres en esta sintonía, vienen esas alineaciones. ¿Por qué? Porque como mujeres necesitamos espacios en donde nos sintamos seguras entre mujeres, porque luego entre mujeres podemos ser muy, muy duras. Juzgamos, criticamos, condenamos, nos medimos, no eres como yo, no eres suficiente. Sin embargo, en donde podamos abrirnos y expresarnos, se enriquece nuestra energía sagrada femenina. Híjole, pues es que eso que comentas, sin duda también siento que en este mundo a veces estamos como en competencia contra nosotras mismas, ¿no? Y si estamos como en este tenor, pues a veces, como dices tú, no se puede como hacer esta alineación y entonces tener este espacio de confianza, de sostenernos, ¿no? Para, pues, también comprendernos un poco mejor a nosotros mismos. Exacto, por eso es de que le di vida al grupo en Facebook Carpa Roca Alquimia del Ser el 14 de julio del año 2019, porque yo tengo mi carpa roja en donde
círculos presenciales, pero también vimos la opción de hacerlo en internet y por eso es privado el grupo. Porque me Ujú. dicen, oye, ¿por qué es privado? Porque sigue la energía de la carpa roja. Aquí no es un espacio donde se te va a juzgar, criticar y condenar. Por eso a todas las mujeres a las que yo les brindo mentoría, les digo, escribe en el grupo de la carpa. Y ante el llamado de una salimos todas en el aspecto de que de aquí estoy. Porque cuando nosotras nos compartimos en esa intimidad, desde la vulnerabilidad de una labor de parto, ¿no? Desde aceptar nuestra vulnerabilidad emocional, que es la energía sagrada femenina, el sentirnos escuchadas o que nos van a leer sin juicio, hace que incluso al atravesar toda esa incomodidad viene la reflexión, que es a lo que le damos vida. O sea, siempre atravesamos incomodidad las mujeres y nos va a traer una reflexión. Siempre. Entonces, la energía sagrada femenina nos enseña muchísimo a nosotras como mujeres cómo atravesar lo incómodo. Y esto vemos porque como madres, pues de nosotras somos las criadoras y creadoras de la humanidad. De nosotras vienen los hombres y las mujeres. Dios usa lápiz labial, pero también es un diablo que se viste a la moda. Entonces, la energía sagrada femenina es a lo que nos lleva a observarnos, pero sin juicio, a observarnos desde una aceptación total e incondicional de lo que soy ahorita, sin luchar en contra de ello, porque sé que al aceptarme, me transformo. Imagínate qué impresionante, que es como en la labor de parto. Si acepto mi dolor, si acepto mi dolor y me empiezo a mover, voy a observar el nacimiento de una nueva mujer en mí. Pero para aceptar yo mi dolor, me tengo que sentir segura en el espacio en el que soy, en el que estoy. Por eso es de que se daba eso de los partos acompañados solo por mujeres, todo por mujeres y no por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre su energía es muy diferente, aunque tiene energía sagrada femenina y su energía sagrada masculina, pero él es un complemento de nosotras. El hombre es diferente, por eso al hombre se mantenía fuera de esto, porque si no el hombre va a querer resolver rápido. Va a entrar su cortisol y va a querer, ya, da luz, rápido. Sin embargo, entre mujeres podemos contenerlo. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque aplicarlo al día a día es enriquecedor, Vero. Porque no significa que vayamos a tener la vida del todo, es increíble, no. Porque vamos a aceptar que tenemos las emociones como la madre tierra. Puede hacer muchísimo calor, puede temblar, puede hacer erupción un volcán, puede llover, puede traer un huracán impresionante, pero después también sonríe y viene el arco iris, las nuevas cosechas. A eso nos lleva esta integración de lo femenino en nosotras. Híjole, y fíjate que ahorita me surgen dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto la idea de querer, bueno, qué tanto la idea que tenemos de lo masculino solo también es una faceta, o sea, solo es una cara que hemos visto? Y cómo es que también no hemos entendido tanto esta energía sagrada masculina, ¿no? Que nos hemos perdido. Y cómo es que intentar luchar contra solo una cara de esta masculinidad y querer imponer cierta visión femenina podría crear un desequilibrio. Es que es bien interesante porque todo vamos a los conceptos, Vero. Puros conceptos ideológicos transmitidos de generación en generación por mujeres. Es verdad, somos las criadoras y creadoras. Y lo digo porque yo soy una mezcla cultural. Yo soy de papá mexicano, nacida en México, pero de mamá de origen austrohúngaro, que es muy diferente. Estamos hablando de una Europa central, Austria-Hungría, que tienen conceptos ideológicos diferentes en torno a qué ser hombre, qué ser mujer. Y entonces, esta pregunta a mí me interesa te la agradezco, Vero, porque desde el año 2004 yo ingresé a estudios de género. Precisamente desde el 2004 estoy enfocada en los estudios de género y sobre todo lo había visto solo desde la mirada de cómo se interpreta en México
la postura feminista, cómo se interpreta en México. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la contextualización de lo que se vivió como mujeres, porque no es lo mismo lo que vivió mi abuela paterna al haber nacido y crecido en México como mujer, a lo que vivió mi abuela materna de haber crecido en Austria-Hungría, porque a mi abuela todavía le tocó cuando era el Imperio Austrohúngaro, nació y creció ahí, ¿no? Y le tocó Primera Guerra Mundial a mi abuela. Entonces, cuando comprendemos esos contextos, podemos observar si nosotras queremos seguir repitiendo los mismos conceptos, queremos seguir repitiendo la misma historia. Porque esto a mí me llevó a entender algo, fíjate, en el año 2009, 2010, que nace mi hija menor, eh, las tres traíamos unos cuadros de enfermedad impresionantes. Mi hija mayor con amigdalitis, atrofia de amígdalas, tenía 3 años. Mi hija menor le habían diagnosticado unos problemas de fontanela a tal grado que no iba a poder caminar, no iba, o sea, en pocas palabras, me acuerdo el médico dijo, es que va a requerir el Teletón, señora. Yo dije, en la Mauser. O sea, que te desahucian a un hijo es horrible para uno como madre porque sabes que te vas a morir el día de mañana y como que va a depender de tu hija. Y a mí tuve un problema que era el principio de Guillain-Barré, que es horrible, que siempre te dicen tienes que operarte y vamos a ver si quedas bien. Y leí un libro muy interesante en donde decía que las madres enfermábamos a nuestros hijos, incluso después de muertas, por las ideas y las creencias. Entonces, a mí eso, en ese año 2010, dije, bueno, si soy el patógeno, soy la sanación. Entonces dije, voy a emprenderlo. Y esto me llevó muchísimo a abrazar de veras toda esta conciencia de el conócete a ti misma, el observa y siente tus emociones, que de veras que es muy contrastante entre las crianzas que yo recibí por parte de mis padres, porque cualquiera podría creer que por el origen de mi madre, que se puede catalogar como muy germano, son fríos, calculadores, etcétera. No, había mucha conciencia del yo, del individuo, lo que sientes, cuando con mi padre era muy diferente, ¿no? O sea, por eso el proceso terapéutico que ahora vivo con mi psicólogo para entender estas culturas tan diferentes, y yo en medio soy el producto de eso, ha sido muy interesante. Entonces, de veras que ha sido para mí cambiar los conceptos, cambiar muchos conceptos, que por eso desde ese año 2010 mi vida se tornó muy diferente y una cereza del pastel que recibí fue precisamente con ese 2017, mis amigas lo que me traen, lo de Miranda Gray, lo de la Dula, porque me llevó al cuerpo de la mujer y ver la diferencia del cuerpo del hombre. Y esto me permitió entender esos conceptos de lo masculino, lo femenino, que si lo hombre, que si eres muy masculina por cómo actúas, que si eres muy femenina, que nada más desde título personal nos confunden muchísimo. Por eso a mí me gusta mucho llevarlo al cuerpo. O sea, tú ve a tu cuerpo, siente tu cuerpo y enraízate en tu cuerpo. Va a ser un proceso duro de labor de parto por las ideologías tan arraigadas que podemos tener. Y esto nos lleva a ser la expresión de lo que somos. Lo femenino te lleva a la interiorización y lo masculino es nada más muestra la mujer que eres. Como yo le digo a las mujeres que les doy mentoría, tú solo sé la mujer que eres y deja al hombre ser el hombre que él tiene que ser. Pero cuando vemos cómo funcionan los cerebros, se nos reafirma que Dios usa lápiz labial, en realidad, porque es interesante, no es lo mismo nosotras a ellos. Entonces, aquí veo que todos son conceptos, solo simplemente es entendimiento de conceptos que vienen por contextos culturales e ideologías e interpretaciones pasadas de generación a generación, y todo depende desde dónde la persona lo interiorizó y lo compartió, la verdad. Porque para mí escuchar mujeres como Marta Lamas o Patricia Galeana o Graciela Hierro, que ya son mujeres de México, sus ideologías también chocaban con las mías. ¿Por qué? Porque yo también traigo ideologías de mujeres europeas que son muy diferentes a las de aquí. Entonces,
Aquí es lo que nos lleva a que más que vivamos en una idea, encarnas, el verbo encarnado, vive tu biología, vívela, bájalo, siéntete habitada en ti para que entonces tú tengas tu propio concepto que le dé sentido a tu vida, enraizada a tus principios y tus valores y lo que es importante para ti. Híjole, eso es interesante porque todo el tiempo estamos viviendo en los conceptos, ¿no? Como tú lo dices, Ujú. todo el tiempo estamos en los conceptos, estamos en la mente y es fácil engancharnos con más conceptos, ¿no? Con más conceptos que de repente nos están bombardeando, ¿no? Que nos llegan. Y entonces, esto que dices, de que sin duda el enraizarnos, porque el cuerpo es eso, es regresar a esta tierra, a este mundo físico y darnos cuenta de lo que es, ¿no? De lo que hay. Porque tendemos actualmente a estar muy en la mente, ¿no? Estar conectados en este, ya no solo en nuestra mente, que es este mundo virtual, sino ya también se ha extendido a las computadoras, y entonces está bien difícil luego bajar, ¿no? Bajar aquí otra vez y no quedarnos anclados con estas ideas que nos hacen en algún sentido, pues, sufrir, ¿no? Porque es como querer negar lo que estamos viviendo en realidad, ¿no? Exacto. Entonces eso que dices, pues sin duda abre mucha conciencia, ¿no? Abre mucha conciencia Mm. de mirar realmente cómo es la cosa, ¿no? Cómo son las cosas. Y esto también nos ayudaría, bueno, es como pregunta y afirmación, a soltar todos estos enojos, ¿no? Rencores, eh, también solo ver que lo externo es lo único que me está afectando o que me está permeando, ¿no? Tú trabajando, por ejemplo, con, no sé, en los ciclos, en conocer estos ciclos que pasamos las mujeres, ¿crees tú que podamos soltar esto y entonces en realidad empezar a vivir la vida o bueno, el momento que estamos viviendo desde otra perspectiva? Ay, me encanta tu pregunta, Vero, porque precisamente eso es algo que a mí me llevó a mi terapia en mayo del año pasado. Porque yo le dije a mi terapeuta, "Oye, es que, ¿sabes qué? No tengo límites. O sea, quiero saber dónde empiezo, dónde termino, ya, o sea, no, no, no. Mi esposo me dijo, lo que más me gusta de ti, pero que nunca, pues, nunca había visto ese que me dice sí a todo. Le dije, ¿en qué momento yo pasé de ser una mujer con límites personales y validación a esto, ¿no? Perdernos. Y esto con lo que hemos estado tejiendo, porque él me llevó mucho a ver mi choque cultural, porque pues siempre viví en choque cultural sin darme cuenta, porque tengo una madre muy diferente, ¿no? Y que llevó a un choque entre mis padres interesante. Me brindó la oportunidad, ¿sabes qué, Vero? De que si nosotras como mujeres estamos en esa energía de hacer, dar, que es la energía masculina, no sagrada masculina, esa es otra cosa, la energía se fomenta mucho en nosotros la insuficiencia, nunca es suficiente, ¿no? Y luego hasta parte yo con hijos, y eso, si nuestras parejas fueron creados desde la mentalidad de insuficiencia, va a provocar que nosotras sintamos que en lugar de dos tenemos tres hijos, que ese es un meme muy común en la red social, de que, Sí. ay, aparte tengo el hijo que no crió bien mi suegra, ¿no? Y es el Ujú. pleito y todo. Entonces es el sagrado femenino nos lleva muchísimo a la suficiencia, porque la tierra tiene sus momentos de tranquilidad, de serenidad, de silencio, como el invierno, el invierno. La luna también, con la luna nueva, no hay luna, suficiencia, disfruta. El sol en la noche está el sol, alumbrando el otro lado del mundo, pero ahí está. Y esto a mí me permitió entender muchísimo esos choques que yo vi entre las creencias de mis padres, porque mi mamá me decía, hija, ¿cuándo vas a parar y disfrutar? Y yo, no, nunca, ¿no?
porque aquí se cría a la mujer como CHPT, chingona para todo, porque soy hija de un mexicano, mi papá de estudia y trabaja, porque así, si te casas y no te va bien el matrimonio, le pides pensión al hombre, pero aparte tú sacas adelante a tus hijos. O sea, eso que yo dije, eso es muy misógino, porque a la vez ningún hombre me va a llegar y ninguna mujer, y voy a competir contra todas. Sin embargo, con mi madre por eso chocaba, porque mi mamá me decía, hija, suficiente, ya viste todo lo que has hecho. No, mamá, ¿no? Y eso que me crió mi madre porque mis padres se divorciaron, imagínate. Y yo elegí a mi mamá por encima de mi papá cuando me tocó elegir, cuando yo era adolescente, porque si es que mi mamá es más fácil que mi papá. Y puede contradecirse por esas ideas que se tiene de los germanos, ¿no? Fríos y pero es que era la suficiencia, Vero, la suficiencia. Entonces, el sagrado femenino te va a llevar a que veas que eres suficiente, porque además tienes umbrales diferentes, como yo siempre les digo en las mentorías, créeme, lee un capítulo de un libro, el mismo, en cada una de tus fases, y vas a ver cosas diferentes. Y si ya eres una mujer como yo, de 47 años, que ya estás en otra etapa de perimenopausia o de 50, léelo en el día central de las lunas. Por eso trabajamos con las lunas, para que te observes diferente. ¿A qué hora? En la oscuridad, después de las 8, o practica los distintos horarios para que veas que no eres la misma mujer de 7 a 10 en el amanecer, ni la misma mujer de las 12 a las 3 en el mediodía, ni la misma mujer de 5 a 8. Apágalo. O sea, y eso te lleva muchísimo a observar que si te la pasas en ese hacer de la cabeza hacia afuera, nunca eres suficiente. Resientes todo el tiempo, vives en rencor, en resentimiento, en nadie me ve todo lo que hago. Por ende, nos victimizamos y nos saboteamos, procrastinando para reafirmarme que hago 1000 cosas, me lleno de 1000 actividades, nadie me ve, pero es para fomentar en nosotras la insuficiencia. Imagínate. Y por eso luego se derivan problemas en nosotras por la falta de entendimiento de nuestro cuerpo. Como me dicen, ay, que es que si teratomas, miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos, le digo, es que vives desde la insuficiencia. ¿Por qué? Porque vas a alterar por el cortisol y la testosterona que también tienes y el estado de ansiedad e hipervigilancia, vas a alterar muchísimo lo que es tu ciclo de progesterona, tu ciclo de prolactina, y eso te va a generar enclaustramiento, estás enclaustrándote a ti. Y por eso te vienen también problemas de pechos. Ujú. Y el estrógeno condenado va a hacer que si ya luego estás, es que después si no he bajado los kilos, mi vida, es que cuando nosotras vamos a dar a luz, el estrógeno siempre se va en el último trimestre a almacenar por naturaleza biológica y salvaje, como dicen, en pechos, en abdomen, en caderas, para que cuando tú maternes a tu bebé y no dispongas de alimentos suficientes, esa grasa del estrógeno les protege a ambos. Pero imagínate si constantemente estás en insuficiencia, hipervigilancia, ansiedad, queriendo hacer y hacer y hacer y hacer, el estrógeno va a estar acumulándose en tu cuerpo. Por eso luego hay mujeres que hasta con el cambio hormonal, por la testosterona, les sale acné. ¿Qué me está pasando? Le digo, es que, ¿sabes qué? Vámonos al cuerpo, mi amor, y vas a ver, conviértete en el capricho de un milagro, porque por eso tenemos la regeneración biomolecular del ADN mitocondrial desde los 40 años, que es en la que se le llama el inicio de la segunda primavera, Vero. Y tenemos de los 40 a los 70 años para regenerarnos biomolecularmente. O sea, es algo tan interesante que por eso sí se puede. ¿Por qué? Porque a mí me ha ayudado muchísimo ya no soy una mujer que vive en ansiedad, ya no soy una mujer que vive en colitis nerviosa, ni en hipervigilancia. Y yo decía, ¿por qué lo desarrollé? Porque cuando yo me casé, pues era la insuficiencia, insuficiencia, insuficiencia. Porque pues hay que ver que luego las relaciones entre suegra y nuera son impresionantes. Por eso el lugar de la nuera es incómodo cuando llegan a los núcleos familiares, porque significa que el hijo ya no va a estar al servicio de la madre, ya es cabeza
y es rey de una nueva familia. Entonces, esto nos ayuda bastante, de veras, que como les digo, tenemos todo a favor en nuestro cuerpo. La madre tierra, que es este cuerpo, nos sostiene, pero estamos aprendiendo a ser humanas y hay que ver también cuál es nuestra reacción ante el error, el fracaso y la frustración. O sea, veamos con eso. Entonces, esta energía sagrada femenina es poderosísima y la podemos integrar, claro que sí. Y tengo aquí distintas prácticas que si gustas que las comparta, las comparto con amor. Qué gusto, sí, claro que sí. Nada más dos preguntitas que me surgen porque están saliendo como muchas cosas. Me sorprende mucho esto que dices de la insuficiencia, porque tal vez eso, digo, primero se experimenta en el ciclo, ¿no? Cuando llega ese momento, cuando a nosotras nos llega el ciclo, pareciera que perdemos algo, ¿no? Pero cuando somos mamá, se hace este choque porque ser mamá es muy, pues es que es retraerte, ¿no? O sea, es mantenerte guardada, quieta en el cuidado, ¿no? Pero el choque de la insuficiencia, que de la que tú hablas, es muy fuerte, porque te sientes inútil, sientes que ya no estás haciendo nada, ¿no? Y entonces viene un choque muy fuerte, ¿no? Entonces, y que no sé si eso también sea algo que en este mundo moderno, bueno, no sé, en México, no sé, en otras partes, nos haga preferir mantenernos en un solo estado para no parar, ¿no? Porque entonces ya no somos suficientes, ¿no? Y entonces este decaimiento de querer, digo, no solo eh, estamos hechos para ser hijos, ¿no? Pero si llegara como esta oportunidad y lo reflexionáramos mejor, no tendríamos tanto choque, tanta resistencia, ¿no? Ay, es que es bien interesante, Vero, porque como yo tengo los dos contrastes por las crianzas que recibí, de veras, es cómo fuimos criadas por nuestra madre y por ende el entorno. En donde, por ejemplo, con mi madre, para mi papá, que mi mamá se dedicara a criarnos, era una floja, buena para nada, no hace nada, y yo era testigo de todo lo que hacía mi mamá, ¿no? O sea, yo decía, no manches, mi mamá es Superman, ¿y por qué mi papá no lo ve, no? Pero también es cómo te cría tu madre en torno a eso, cómo te cría la madre, o sea, es impresionante que yo ahora ya lo puedo ver con claridad y decir, ok, por ejemplo, para mí mi mamá, cuando me llega mi menstruación, me dice, ya puedes ser madre, entonces vamos a prepararte para ser madre. Claro, lo dices en un contexto de aquí, que cómo se entiende, ¿no? Ser madre, yo lo viví en carne propia, que era de, ¿cómo que estudias maestrías, doctorados y no sé qué y todo para ser mamá? Que es como si ser mamá desperdicias tu vida. Sin embargo, dentro de la visión de mi madre es al contrario, te tienes que preparar mucho para ser madre, Claro. mucho. Entonces, la madre se prepara, la mujer hay que prepararla para ser madre. ¿Y cómo? Con esta encarnación de la energía sagrada femenina, que es la autoobservación, porque cuántas veces hemos escuchado, ay, pues soy la psicóloga, la enfermera, la no sé qué, ¿verdad? Y entonces es cómo te acompañó tu madre y el entorno, que claro, chocaba con lo de mi papá, que por eso para mí ver los contextos de mis abuelas materna y paterna me hizo entender muchas cosas. Y la verdad, yo sí decir, ay, pues el hijo más esto me lleva a la suficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que, por ejemplo, para mí ese fue un choque cuando yo me casé, que yo le decía, es que mis hijas no me estorban y yo solo quiero ser mamá. Y era muy mal visto de, entonces, ¿para qué estudiaste tanto? ¿Cómo que para qué? Incluso yo a Miranda Gray, cuando hacía mis cursos de Moon Mother, me decía, lista para darlo a más mujeres, ¿el qué? Le dije, es que esto yo lo hice para mis hijas. No, es que hay que llevarlo a más mujeres. Y yo vivía todavía como en esos conceptos de confusiones, porque crecí en choque cultural, la verdad. Igual para lo de las dulas, hasta mi suegra me decía, ¿qué ahora vas a atender partos? Bueno, es que
pues sigo preparándome para ir acompañando a mis hijas y que se vayan entendiendo. Y no es suficiente. Y más que mis hijas no van a la escuela, somos unschoolers desde hace 11 años, ¿no? Ok. Y entonces era como un choque cultural que ahora yo, al aterrizarlo en todo esto, hay que observar cómo fuimos criadas y creadas, porque tenemos que aceptar incondicionalmente la crianza que nos dio mamá y cómo ella nos llevó a papá, porque la madre lleva al padre, que ahí yo también tengo algo muy diferente. O sea, en cuestión de mi madre, cómo me llevó a mi padre, es muy diferente a cómo se hace aquí, en nuestro país, porque yo lo vi con mi suegra, pero también lo vi con mi abuela paterna, ¿no? Y la figura del hombre. Hay libros muy interesantes que reflejan eso, dos principalmente, que claro, luego los vetan porque dicen verdades muy incómodas y dolorosas. Claro. Este, y entonces yo dije, wow, esto es algo maravilloso porque ves que por eso es, tú como mujer tienes que aceptar incondicionalmente de dónde vienes, cómo te criaron sin tratar de luchar, cambiarlo, porque cuánto está ahorita de yo vengo a sanar lo que antes y yo vengo, no, 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 tienes que aceptar porque la aceptación te va a ayudar a desarrollar habilidades de tolerancia al malestar y aceptar ese dolor te va a llevar a transformarte, que es lo que yo ahora estoy haciendo, porque por ejemplo, yo soy primer generación con una mezcla de cultura, mis hijas segunda generación, porque mi esposo también es mexicano, y estoy viendo cómo yo puedo hacer esa amalgama, ¿no? O sea, no estoy negando de dónde vengo y de las mujeres de las que vengo, sino simplemente ahora yo con qué piso de la casa voy a contribuir, o como en las pirámides, ¿no? Pero no tengo que ver que las otras, no, imagínate, en este caso, si yo me voy a los contextos que vivieron mi abuela y mi bisabuela en Europa, pues odiaría a mucha gente, ¿verdad? Porque por culpa de esa gente tuvieron que venirse a América. Sin embargo, si observamos las historias de nuestras mujeres como historias de ellas, las aceptamos que desde sus ideas, sus creencias, nos fueron criando a nosotras, aunque luego sean unas muy incómodas, vamos a Ujú. permitirnos observar ese cambio y ver que, por ejemplo, para mí, la verdad, ser madre significa muchísimo. Para mí, a mayor edad valgo más, que son las ideas que chocaban entre mis padres. Mientras mi mamá decía, a mayor edad vales más, porque te vuelves más sabia. Aquí, con la otra idea es, ya eres una mujer caduca, ya no tienes, entonces, por eso para mí la energía sagrada femenina, enraizarla desde el cuerpo y permitirme ser guiada desde allí, me ha brindado un norte para enraizar en decir, esta es el que donaría aquí y ahora a sus 47 años, pero aceptando de que soy una mujer en constante cambio, porque sigo aprendiendo a ser humana desde la transformación o alquimia de mi ser. Sí, sí, muy interesante. Porque todos queremos como el borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, negar y siempre luchando contra lo que ha sido, lo que viene detrás de nosotros, pero no nos detenemos a decir, bueno, ¿cómo aceptarlo, no? Y, es- Exacto. y esto me trae una pregunta que creo que es medular en este momento. ¿Cómo quitarnos el miedo? ¿Mm? ¿Cómo quitarnos Aceptándolo, ese miedo aceptándolo. que Ujú, está enraizado en las mujeres de sentir miedo de la vida, ¿no? Sentir miedo de quién está a tu ujú. lado, de quién te está rodeando. ¿Cómo soltar ese miedo y confiar en la vida, no? Aceptándolo. Somos madres, Vero. Sentimos miedo al parir. ¿A poco no? Yo Sí, sentí claro, mucho miedo, muchísimo. pero cañón, con mis dos partos, ¿eh? Porque dicen, ay, en el segundo ya no sientes. No, sientes miedo. O sea, el miedo, ese siempre está incluso presente en nuestra primera etapa de desarrollo madurativo de toda nuestra vida. Por eso yo, mi primera etapa de perimenopausia, entendí muchas cosas que hasta congenió con toda la catástrofe mundial que vivimos por ahí del año 2020, 2021, 22, y yo sentía ese miedo, pero el miedo me está recordando que se está creando algo nuevo. El miedo me va a invitar a, ahora sí que ir a mí, hacer de mí mi continente de sujeción
saber que estando conmigo es suficiente y que puedo atravesar la incomodidad, porque van a hacer algo nuevo. El miedo me va a indicar que están haciendo algo nuevo. Ya, si lo patologizamos en ideas y creencias recurrentes, pues ya es vivir en la cabeza y por eso hay muchas enfermedades que van a soltar en nuestro cuerpo basadas en esa carencia, porque el miedo nos está diciendo eso. Porque el miedo también te va a decir, no significa que no puedas, te estás enfrentando a algo nuevo, a algo nuevo. ¿Y cómo lo vas a ver? Atravesándolo. ¿Y cómo es? Aceptando la incomodidad y moviéndote a través de ella. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo ahorita en la segunda etapa, siempre que vivimos segundas etapas madurativas, la frustración, es nuestra madre de todos los días. En la primera etapa el miedo, en la segunda la frustración y en la tercera la melancolía. Ya luego si quieres hablamos una charla de esto, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, veo también sus etapas de mis hijas y, por ejemplo, tú bien sabes, Vero, en la Ciudad de México que ya llevamos hasta 3 simulacros. Vamos a hacer 3 simulacros de alertas sísmicas. Los celulares suenan las bocinas, suena todo eso. Entonces, como le digo a mis hijas, o sea, acepta que no lo puedes cambiar. No, o sea, tienes que aceptarlo, pero sí cómo tú vas a emprender esas acciones. Entonces, una vivía el miedo, otra vivía una frustración muy grande y yo también mucha frustración. Y les dije, solo acéptalo, nos vamos a parir. Y entonces, si no luchamos contra eso y lo atravesamos solo sintiendo, como cuando traes las contracciones del parto, dices, me muevo, me muevo, me muevo, y la verdad te lleva a crear algo diferente. ¿Por qué? Porque esto activa mucho nuestra ínsula cerebral y mayor conexión entre amígdalas cerebrales y lóbulo frontal, como mujeres, y más si somos conscientes desde qué fase del ciclo estábamos haciéndolo. Ok. Si estás en ovulación, pues vas a querer proteger a medio mundo, ¿no? Y todo es peligroso. Claro. Si estás en premenstrual, vas a culpar a todo mundo y que todos váyanse la fregada, ¿no? O sea, que no hacen bien las cosas. Si estás en menstruando, te puedes victimizar en la menstruación. ¿Por qué? Porque como la menstruación baja toda nuestra tensión y nos lleva a ralentizarnos, te vas a enojar porque no puedes hacer más. Y si estás en una fase preovulatoria, no, hombre, acabas con todo el mundo, sale una guerrera así de, ahí les voy y los mato a todos también, ¿no? Porque primero yo. Sí, claro. Entonces, el miedo acéptalo, es parte de ti, acéptalo, es parte de ti. Te está indicando que van a hacer algo nuevo. Y es lo que siempre le digo a mis hijas, como ahora que son adolescentes y ya se mueven más en la ciudad, y luego con las noticias catastróficas que luego tenemos, yo Ujú. les digo, mira, atraviesa porque el miedo, atravesándolo y aceptándolo, te va a despertar mucho tu intuición, te va a decir, aquí no, y te va a mover. O sea, te va a hacer más fuerte tu intuición. Por eso el miedo, visto desde el sagrado femenino, es nuestro aliado. Pero ya si lo patologizas con ideas, con creencias, con discursos, te va a consumir y hasta tu propio cuerpo te lo va a estar gritando con enfermedades. Y fíjate que eso que dices de la intuición, eh, tendríamos que dar este paso de conocernos, ¿no? Conocernos a Ujú. nosotras mismas, bajar de estos conceptos, ¿no? De los que hablas, ¿no? Que vivimos en este mundo de los conceptos y empezar a percibir al mundo para entonces que este miedo sea este proceso de ir dándonos cuenta de este aquí no me suena, no voy por acá, ¿no? Aquí Exacto. mejor no voy, no salgo, no hago, y que tú puedas ir desde esta intuición y tomando estas elecciones, ¿no? Porque pareciera que la responsabilidad de nuestras elecciones se las estamos dejando al otro, ¿no? Ah, es que el otro Ujú. debería ser bueno y debería hacer esto y debería, pero ¿y dónde quedas tú, no? O sea, ¿dónde queda tu propia decisión y tu intuición, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo si tú te das cuenta, Aljanis, si somos nosotras, Vero.
El hombre jamás va a entender un círculo de dilatación del cérvix. El hombre jamás va a poder entender el miedo que sentimos para parir. O sea, y ese es un miedo que experimentamos todas las mujeres desde que empezamos a menstruar, porque es como la torre de Rapunzel, esa película, ¿no? De sentirme libre por primera vez, pero ay, no, la torre. Ay, pero ¿quién estaba manipulando a Rapunzel? La mamá. ¿Sabes por qué estábamos en la torre? Ay, no, mijito, es peligroso. Por eso es lo que yo digo, que hay que observar muy bien, aceptar desde dónde fuimos criadas, porque créeme que si a mí me hubieran criado desde ese miedo, yo no podría ver a los rusos ni en pintura, corazón, ni siquiera hubiera podido trabajar con la Embajada de Rusia en México. ¿Por qué? Porque me lo hubieran transmitido directamente a la línea de mi madre. Sin embargo, dices, pues sin miedo, ¿no? Como dice Rosana, sin miedo sientes que la suerte está contigo, porque lo aceptas, aceptas que el miedo es parte humano Sí. y cuando lo aterrizas desde lo femenino al cuerpo, créeme que hay una resonancia cardíaca uterina cerebral fuerte y te dice, por aquí te vas. O sea, por aquí tienes que irte. O sea, te guía esa intuición, pero no desde, vente por acá porque aquí, no, no, Claro. sino me muevo, me muevo, y entonces nace algo nuevo en ti. Sin embargo, si es como cuando, pues, se puede cerrar el cervix, sí, por los miembros patologizados, claro que sí, porque tengo miedo, ya activo el cortisol, activo todo, me encierro, y eso lo que va a provocar es poner en alerta constante mi cuerpo. Imagínate, baja sistema inmunológico y nos enfermamos. Claro. Entonces, ver las emociones desde lo femenino es súper enriquecedor, como la frustración. Es mi amiga, la frustración, porque me dice, ¿el qué? Habilidades de tolerancia al malestar, muévete, hay distintas maneras para hacer las cosas y no las tienes que forzar, no tienes que luchar, solo aceptarlas y se van dando, que dices, órale. Y ese es un gran poder de nosotras que hasta en la relación de pareja se puede manifestar. Y en lugar de ser los pleitos de la guerra de poderes, de yo te pego, tú me pegas, mi razón sobre mi razón, Ujú. al aplicar esto en nosotras con nuestro cuerpo, se crea algo diferente. Por eso es de que también me inspiré en dar la mentoría en danza hormonal masculina para los hombres que se quieran conocer desde su cuerpo, Eso desde sería su sagrado interesante otra charla. femenino. Sí, Otra no, charla, si sí. quieres de la danza de los hombres y su cerebro, a mí me Sí, claro. apasiona. Me apasiona, como les digo siempre a las mujeres que les doy mentoría, ¿eres madre de hombres? Ahí lo puedes observar. ¿Tienes una pareja? Ahí lo puedes observar. Pero a la vez, como el hombre, pues sigue una ideología. ¿De quién? De su madre. Porque para el hombre va a haber dos mujeres muy importantes en su vida, su madre y su pareja. Entonces, ahí entender eso desde el sagrado femenino, pero aterrizándolo desde el cuerpo, nos brinda muchísimo la oportunidad de observar que el hombre es el creador de lo nuevo siempre. Como yo siempre lo digo en las charlas, por ejemplo, mi papá lo quiso hacer diferente, por eso eligió a mi mamá. O sea, mi papá quiso hacer un cambio drástico y por eso eligió a mi mamá y por eso en el divorcio, pues aceptó que, aunque él no se haya dado cuenta, que me criara mi mamá. Porque de lo contrario, si yo hubiera sido criada por él y su entorno, hubiera sido replicando lo mismo. Claro. Y entonces es buscar hacerlo diferente. El hombre es un agente de cambio impresionante. De hecho, hay un libro también de esos que lastiman, ¿no? Que hasta fue vetado. Es un libro que cumplió en el 2024 50 años de escrito, Mm. que habla en torno a los hombres y qué estamos haciendo como mujeres con los hombres. Imagínate. Pues pasándonos los títulos para poderlos leer, sería súper interesante. Claro, y si quieres, hasta si quieres así de charlas, se los podemos echarlas al caldero y les vengo a presentar los libros y los puntos medulares y pues son de lastiman egos. O sea, sí Claro. lastiman el ego de uno como mujer, pero bien cañón. Y más por las narrativas con las que hemos sido criadas, tanto en nuestros núcleos familiares como en los contextos sociales en los que hemos crecido. Claro. Híjole, pues está súper interesante, muchas gracias. Comentabas que podíamos hacer como estos ejercicios o lo que nos Sí, ibas a mostrar, ¿sí? Podríamos hacer claro que uno sí. para cerrar la charla.
Sobre todo, miren, les voy a presentar algunas formas prácticas de Ok, integración diaria de lo femenino. sí, Las tengo pues, aquí, se las voy a compartir, que las estuve puntualizando. Prácticas de conexión interna, la meditación, claro que sí. O sea, dedicar el tiempo hay un ejercicio muy hermoso que es psicosomático, en donde simplemente te sientes súper abrumada, tal vez no sepas ni en qué fase estás, tal vez no sepas si estás en qué etapa madurativa o algo, simplemente te vas a los sentidos, te enfocas a ver algo, simplemente lo observas, cierras ojos, te vas al tacto, sentir tu ropa en tu piel, mm, después en el oído a escuchar, simplemente desde los sonidos más cercanos a los más lejanos, llegas hasta escuchar tu corazón impresionantemente. Después a qué? A respirar, a oler. No nada más respirar, sino oler, percibir aromas y después aterrizas en el gusto. Sentir tu saliva, mover tu lengua, etcétera. Y ya aterrizas bebiendo agua, siguiendo el agua. Y eso te resetea tu cerebro para que baje el cerebro al cuerpo y no esté en la loca. Y te brinda mayor enfoque para toma de decisiones. También la escritura, yo es algo que siempre les digo a las mujeres que les brindo mentoría, escribe, lleva tu diario de emociones, el diario es un diálogo contigo. Y si quieres compartirlo, siempre les digo, ahí está el grupo de la Carpa Roja, créeme que te va a ser de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque va a haber mujeres que en sororidad van a leerte y hasta te van a decir, leerte me hizo que me cayera un 20, gracias, ¿no? Es el espacio privado. Y de igual manera, silencio. Necesitamos nosotras el silencio muchísimo. No ser reactivas, no tener las respuestas a todo, guardar silencio. Como yo le decía luego a mis hijas cuando eran chiquitas, a ver, yo ya sentía que estaba por desbordarme en mi paciencia, ¿no? Les decía, chicas, ¿me ayudan a llamarle a la paciencia? Sí, mamá. Y empezábamos, paciencia, paciencia, paciencia. Y después les decía, ahora silencio. Vamos a ver si nos responde. Silencio. Vamos a quedarnos en silencio a ver si me responde la paciencia, ¿vale? Eso también, porque te brinda la oportunidad de solo sentarte. Recuéstate en tu cama, solo siente y en silencio. Es algo que para reconexión con el cuerpo, hacer movimientos conscientes. De veras, muévete de manera consciente. Tomas una pluma, siéntela. ¿Cómo mueves? Bebes agua, te estás bañando, siente, solo siente, no pienses. Haz tus rituales de autocuidado, que tu autocuidado sea prioritario. Me voy a bañar y sin las prisas. Yo como detestaba bañarme así, ¡ay, córrele! sí, claro. No, no, ponte tu crema, pero solo siente, sin que seas la rigidez de tengo que hacerlo. Si no salió como esperabas, está bien, así tenía que ser. Y de igual manera, la activación sensorial nos ayuda bastante. Y algo que yo siempre les digo, muévete bailando, canta, baila. Eso es algo que como mujeres necesitamos. Descálzate en el piso, sal y camina, llénate de tierra las manos, siente. Yo cuando veo que ponen pastos artificiales, les digo, no, necesitas la tierra, necesitas ir a la tierra. Y recuerda también, el miedo, atraviésalo. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu intuición, haz de ti tu continente de sujeción, que sea la que te echa porras, no la que te llena de terrores, de insuficiencias. También vayan a la naturaleza, de veras, convivan, tengan sus plantitas. Como me decían, el que a mí hasta los cactus se me mueren. Vamos a reconectar contigo. O sea, ¿y por qué elegiste un cactus? Vamos a ver. Permítete recibir y aceptar que requieres ayuda. Oye, ¿me ayudas? El otro puede decirte o la otra persona que sí o no. Claro. Si te dice que no, está bien, también valida tus límites. Eso es importante. Valida tus límites físicos, tus límites emocionales, tus límites sexuales, en que no aceptes cosas de doble sentido, albures, ¿no? Límites temporales. Esos son valiosísimos para nosotras. Temporales, ¿cuánto tiempo le dedicas a una actividad?
a la atención a la gente. Con esto, mi querida Vero, pues, van a ser mucha culpa, claro que sí, pero no, te invito a que aceptes la culpa y dices, sí, ya sé que estás ahí porque me estoy diciendo sí a mí misma. Gracias, me estoy diciendo sí y por eso siento la culpa, te acepto, no te voy a cambiar, no voy a luchar contra ti, pero ya sé que puedo escribirle, porque siempre tratamos como que de la emoción, tratarla de quitar, ¿no? Ya no llores, ya no estés triste, ya no sientas el duelo. Oye, pero es que cada mes estoy en un duelo, estoy permitiéndome sentir. Siente tu dolor, porque en tu dolor está la expresión de lo que es más valioso para ti ahorita. Tal vez a ti, ahorita tus valores cambiaron, lo valioso para ti. Deja a la versión de antes en su lugar, en el closet, como si colgaras ajá. Y esto prioriza en el descanso. De veras, es algo que yo siempre les digo. Prioriza el descanso, duérmete antes de las 11 de la noche para que todo tu proceso de regeneración se manifieste, pero con una mente suficiente, una mente suficiente. Y pues esto es lo que les puedo compartir, mi querida Vero. Muchísimas gracias, el que pues fue muchísimo y creo que todavía falta más, pero bueno, podríamos ir como planeando algunas otras charlas porque siento que es un buen momento para seguir reflexionando sobre esto. El mundo también, o bueno, la energía del mundo también nos está invitando, ¿no? A derrumbar estas paredes que se han creado y empezar a ver el mundo desde una manera diferente, ¿no? Convivir con nosotros mismos desde también una conciencia diferente. Y creo que todo lo que nos comparten quienes he invitado a dar charlas, pues sin duda es como intentar poner este granito de conciencia para que te lo lleves y lo vayas Les invito a que lo sientan y sobre todo algo que con esto cierro yo, mi querida Vero, que decías de que luego podemos absorber, ¿no? A los otros. así. Ahí está el límite emocional. Ser empático no es ni que yo tenga que sentir lo que tú sientes, ni que lo tenga yo que hacer como tú lo haces, y tampoco es que tú tengas que sentir como yo, ni que tengas que emprender las acciones como yo. Eso va mucho para nosotras como madres. Sí. Algo que a mí me encanta bastante es el hecho de validar al otro como individuo, que el otro valide su emoción, que el otro también valide que no se siente bien. En la adolescencia, muchas veces la indiferencia o la apatía dice, ay, ni lo toques. No, hay una soledad interna que solo desde la presencia se acompaña, solo estando. Como luego yo me acuesto con mis hijas que se, ¿cómo estás, hija? Pero sin la mentira, ¿eh? ¿Cómo te sientes? No puedo con mi alma. No puedo con mi alma. Perfecto. ¿Quieres que me acueste junto a ti, viendo el techo? Tanto si me dicen, sí, mamá, adelante. Y si me dicen, no, mamá, perfecto. Es validar también todo eso. Y que uno como madre no sentir que lo estás haciendo mal, ¿no? Porque si no, si viene a visitarte la insuficiencia, invítale un té, una copa de vino, lo que quieras. Y solo siéntate en la naturaleza y verás cómo se transforma en suficiencia. Y nos compartió pues todo esto que me parece que fue muy bien, muy valioso. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querida Vero, y conmemorando el día que ahora tenemos, 8 de marzo, 8 de marzo. como yo les digo, no hay mayor acto revolucionario que vivir como mujeres. Mostremos a las mujeres, a la mujer biológica que somos, mostremos la sororidad entre nosotras, desde la aceptación de que somos muy diferentes, porque la verdad, somos las creadoras y criadoras del mundo y hemos construido distintas culturas. Las mujeres construimos culturas, tradiciones, formas de ser y estar en el mundo. Y siento que desde ahí podemos hacer muchísimas cosas para observar que somos madres tanto de hombres como de mujeres y entonces permitir que la diosa regrese a la tierra.